Bienvenidos todos una vez más a la Academia de Mister 5. Hoy vamos a hacer algo diferente. No va a ser una lección al uso. Hoy vamos a hacer un vídeo mitad historia, mitad ciencia. Y digo esto porque vamos a hablar de este personaje que veis aquí a la derecha, retratado y que respondía al nombre de Isaac Newton. Gran Isaac Newton. Creo que es interesante que sepamos un poquito más acerca de la vida de esta persona que tanto aportó a la ciencia y a la humanidad. Isaac Newton, vamos a ir escribiendo por aquí algunos detalles importantes de su vida. Bueno, en primer lugar lo ubicaremos en el tiempo. Él nació en 1642 y murió en 1727. Era inglés, hijo de campesinos, de una familia muy humilde. El padre murió poco antes de nacer él, con lo cual jamás llegó a conocerle, y la madre entonces se casó con otro hombre, y este hombre pues no quería para nada a Isaac, con lo cual él se crió con sus abuelos. La relación con los abuelos tampoco fue buena. De hecho, el abuelo le llegó a desheredar antes de morir. Y por tanto os podéis imaginar que su infancia y adolescencia en absoluto fue un camino de rosa. Sin embargo, fijaros de todo lo que fue capaz. Bien, Isaac Newton, muchos piensan que fue un físico, pero realmente fue más que un físico. Fue un notable matemático, con importantes resultados en el campo. Fue un inventor. A él le encantaba todo el tema relacionado con la astronomía, la observación de planetas, y de hecho él se fabricaba sus propios telescopios, y por aquel entonces lo que hizo fue incorporar una muy importante novedad, que fueron las lentes curvas, con lo cual hizo aportaciones también muy relevantes. Él era también alquimista, le interesaban mucho los temas relacionados con la química, experimentó mucho durante toda su vida, hizo también importantes aportaciones, y fue también teólogo. Le encantaba todo lo relacionado con la religión. De hecho, bueno, como anécdota, como curiosidad, que sepáis que en su biblioteca la mayor parte de los títulos tenían algo que ver con la religión. También escribió sobre estos temas. Bien, si por algo es conocidísimo Isaac Newton, aparte de la famosa leyenda de la manzana y el árbol que se cayó, la manzana del árbol, y que a partir de ahí enunció una de sus leyes, él fue sobre todo, lo que le hizo famoso realmente fue esta publicación que veis aquí. Os he puesto la portada. Veis que está escrito en latín, por entonces se escribía todo en latín, tanto si uno quería aprender de ciencia, de historia, de letras, tenía que leer en latín, y también para publicar, con lo cual la gente lo que hacía era primero aprender latín y después avanzar en el resto de las ciencias y las letras. Curioso. El libro, como os digo, era Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Es una publicación de 1687 y en ella Newton va a recoger, bueno, pues la mayor parte de sus teoremas y teorías científicas. Esta fórmula que veis aquí, que os la he soltado tal cual, es la ley, vamos a escribirlo por aquí, la ley universal de la gravedad. Esta fue, sin lugar a duda, una de las mayores aportaciones de Newton. Él lo que intentó y consiguió, porque fue el primero en formularlo de forma matemática, lo que consiguió es, en el estudio de las órbitas de los planetas y los astros, Kepler ya, en el sistema solar, Kepler había dado una serie de fórmulas, de ideas sobre cómo los planetas debían describir sus trayectorias alrededor del Sol. Pero, como os digo, no había llegado a formularlo de manera completa. Entonces, bueno, de hecho, esto Kepler lo hizo a principios de 1600, y por aquellos años el resto de la comunidad científica no llegó, la mayor parte de la comunidad científica no llegó a seguir las ideas de Kepler. Pero fue aquí ya Newton, con esta primera ley universal de la gravedad, el primero en escribir, en formular esas ideas de Kepler y en formalizarlas. Y esta ecuación que veis aquí es importantísima. Describe o nos explica cómo es la fuerza de dos cuerpos de masa m y masa m1 y m2 que están separados una distancia r. Lo que nos dice Newton ya es que esa fuerza será directamente proporcional a la masa de los astros o objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa. Esta, por tanto, fue una aportación capital de Isaac Newton. Pero Isaac Newton también fue, en este libro, fue también a recoger
tres leyes, que son estas tres que veis aquí, que constituyen los pilares, pasaron a constituir los pilares de la física clásica general. Toda la dinámica general clásica queda cubierta por estos tres principios, estas tres leyes que veis aquí. La primera de ellas es conocida como primera ley de Newton o ley del movimiento. Es una consecuencia de la ley de inercia que ya había formulado Galileo en 1638 y bueno, la explicaremos más detalladamente en otros vídeos. Pero lo que nos dice es que todo cuerpo que esté en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo seguirá en ese estado a menos que la resultante de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo sea diferente de cero. La segunda ley de Newton fue también conocida como ley de la fuerza y que podemos simplificar de una manera, como os digo, muy sencilla, como que F es igual a ma, donde m es la masa del objeto y a la aceleración que experimenta. Lo que nos dice es que un cuerpo, al que se le aplica una fuerza, una resultante de fuerzas, y que tiene una masa m, experimenta una aceleración a. Esto también lo vamos a ver mucho más detalladamente en un vídeo a continuación. También lo que nos dice es que esa fuerza seguirá, el movimiento, seguirá la dirección de la fuerza aplicada. Y por último, Newton formuló la ley de acción y reacción. Esta además fue exclusivamente suya. Nadie había reparado en acción y reacción en esta ley. Es él el primero en formularla de manera completa. Lo que nos dice es que a cualquier acción que se aplique o fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo sobre el que se ha aplicado la fuerza devolverá otra de igual magnitud pero sentido opuesto. Esta también la vamos a ver en vídeos a continuación mucho más en detalle. Bien, como anécdota para terminar os contaré lo siguiente. Uno de los más grandes matemáticos de la historia, Lagrange, dijo de Newton lo siguiente: Newton fue el más gran genio que ha existido y el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Fijaros, por tanto, la importancia que Isaac Newton desempeñó en la ciencia para la humanidad. Es cierto, y ya concluimos con esto, que después vendría Einstein con su famosa teoría de la relatividad a completar toda la teoría de Isaac Newton, porque la teoría de Isaac Newton sí que es cierto que hay algunos puntos en los que no es aplicable. Para partículas muy pequeñas, partículas electromagnéticas, por ejemplo, y también para grandísimas masas, mucho mayores que los planetas que podéis conocer, y velocidades próximas a la luz. Cuando estamos a velocidades muy grandes, próximas a la velocidad de la luz, o fenómenos de masas inmensas, hipergrandes, como los agujeros negros, pues o partículas electromagnéticas, como os he dicho, muy pequeñas, toda esta teoría de Isaac Newton no funciona y debe ser sustituida, reemplazada o complementada sería la palabra, por la teoría de Einstein. Bueno, espero que esta aproximación a la vida de Newton nos haya resultado interesante y nos vamos viendo en futuros vídeos. Un saludo, amigos.